una mejor base para el trabajo práctico, ¿no? También vamos a revisar el cuestionario del día de ayer y luego vamos a avanzar un poquito la parte de la unidad 2 donde vamos a aprender a crear procesos utilizando los System Calls, ¿no? Y les voy a mostrar algunos ejemplos y también vamos a tratar de ejecutar algún código que también lo he puesto en el GitHub. Ok, entonces comencemos con la revisión del cuestionario del día de ayer. La primera pregunta dice, para poder pasar los parámetros en System Call existen los siguientes métodos, ¿no? El System Call Interface no es un método, es la interfase que se ocupa de hacer todo el mecanismo de paso de parámetros, pero en sí no es el program counter, ya sabemos que es un puntero a la instrucción, que no puede ser. Un interrupt tampoco puede ser porque es un mecanismo de interrupción. Y hemos visto que se puede utilizar el de registro, el de fila y el de bloque, ¿no? Que eran las dos cosas correctas. Después tenemos el cambio de CPU de un proceso a otro, guardando y restituyendo el estado de un proceso en el PCB, se conoce como, la respuesta era el context switching, ¿cierto? Porque estamos borrando todo el contexto de ejecución. System call obviamente no es, interrupt tampoco. La siguiente pregunta era, cada vez que se ejecuta un nuevo proceso, se recibe el mismo process ID. Y habían visto un pequeño ejemplo donde ejecutaba el programa que hicimos con el getPID. Cada vez que ejecutábamos teníamos un nuevo identificador. Entonces esto es falso. La otra pregunta, se conoce al PCB, al espacio de memoria donde se pasan los parámetros de ejecución. Eso es el heap, o sea, no es el PCB. La estructura que tiene toda la información del estado de ejecución del proceso es la respuesta correcta. Y el espacio de memoria donde el proceso puede escribir los datos en malloc. Perdón, el primero, no es ese, es el stack y es el tipo, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta es la B, es el espacio donde se tiene toda la información del estado del proceso. Y la última pregunta, teníamos para ser invocado un system call, tiene asociado un número que se utiliza en una tabla de índices con los números de system calls que son invocados por el kernel. Esa era la respuesta correcta, versus una dirección en memoria fija y conocida donde donde es cargada la función del sistema ejecutada, ¿no? La respuesta B puede sonar coherente. La única diferencia es que hemos visto que cada vez que se carga una función o parte del sistema operativo, el lugar donde se carga en memoria puede ir variando. Entonces, no puede ser una dirección conocida y fija, ¿no? Porque cada vez va variando. Ok, entonces esas serían las preguntas del cuestionario. Y ahora les voy a mostrar, les voy a mostrar un poquito la parte de uso de librerías para que hagan su trabajo. Ok, entonces, en esta página hay muchas otras. Creo que está bastante resumido y explicado el tema de cómo se compila, la relación con el linker, etcétera, que también hemos visto. Pero ya la parte práctica estaba tal vez un poco mal explicada. Me disculpo mucho por eso, porque no puse ejemplos concretos de compilación y simplemente puse diapositiva y a veces hablar y hablar no ilustra mucho cómo funciona, ¿no?
Entonces, aquí en esta página existe una descripción de cuál es el método de compilar y utilizar la librería. Entonces, vamos a seguir un poquito de manera manual, vamos a decir, y lo que les muestre van a adaptar a la creación del Makefile, que es el ejercicio que tienen que hacer, ¿cierto? Ok, entonces en esta parte, en la diapositiva les había indicado que existen dos utilitarios para generar una librería. Uno era el AR, que es un archiver, y el otro era el runlib, ¿no? Pero tal vez no se entendía muy bien, pues aquí ya podemos ver un ejemplo más concreto. Entonces vamos a ir viendo cómo se compilaría el programa que les he puesto en el GitHub, ¿no? Para el TT número 1. Entonces, si vengo aquí, acá, tengo, ok, entonces en el TT1 tenemos nuestro pequeño programita, ¿no? ¿Cierto? Entonces teníamos el Commons, que era el programa donde está definida la librería, y teníamos dos ficheros, vamos a decir, que son los que van a conformar la librería. Entonces estamos creando una librería con funciones matemáticas y una librería con funciones de red que son meramente fake, ¿no es cierto? La librería matemática utiliza una función randómica, ¿no? Que es usada de la librería estándar. Entonces, si vamos a ver el código, aquí sí estoy llamando a la función rand que está definida en el stdlib, ¿no? Entonces sí está haciendo uso de una librería estándar. La parte de la librería que queremos crear de red, bueno, simplemente retorna strings, entonces no está utilizando absolutamente nada de eso. Entonces la idea de este ejercicio era que teníamos, ¿no es cierto? Teníamos el common.h, donde está definida las funciones que nosotros queremos permitirle al usuario de que cuando la librería ya esté compilada pueda utilizar sin necesidad de compilar el todo. Entonces, literalmente podríamos compilar la librería, pasarle a otra persona, y esa persona simplemente teniendo el fichero del header más la librería compilada, ¿cierto? Podría utilizar esa nueva funcionalidad. Ok, entonces este es texto, vamos a decir código fuente, y este es compilado. Entonces, nuestro objetivo primero es generar o crear esta librería binaria. Ok, bien, entonces, como indica el tutorial o esta página, dice, lo primero que hay que hacer es crear los objetos, ¿no? Los ficheros objetos, a compilar el código fuente eh, para generar los .o. Entonces vamos a venir aquí y hacer eso, ¿no? Entonces voy a compilar con la opción C y vamos a hacer fuerza bruta por el momento. Compilamos absolutamente todo, ¿no? Incluida la función, la que está utilizando las dos librerías o las dos partes de la librería que queremos utilizar. Entonces, si vamos a ver el detalle, en esta parte vemos que se ha generado efectivamente los códigos objeto, ¿no es cierto?, para la aplicación, pero la aplicación utiliza los otros códigos objetos, no está linkeado, pero sí ha podido generar el código del assembler, el código binario que se puede reutilizar, ¿no? Entonces aquí ya tenemos nuestros dos ficheros .o, que son los que van a incluirse en la librería que queremos generar. ¿Ok? Entonces tenemos los objetos para
la parte de red y la parte de matemática, ¿no? Ok. Entonces ahora nuestra librería tiene que ser una fusión de estos dos. ¿Ok? Estamos creando nuestra propia pequeña librería, por el momento estática, y nos olvidamos de esta de aquí, por el momento, porque esta utiliza funciones, como está todo, digamos, dentro de la misma carpeta, va a poder compilar, pero no nos sirve de mucho. Esto lo podemos eliminar. Pues voy a eliminar aquí.o, ¿no? Listo. Ok, ahora tenemos que generar la librería en sí, estática, ¿no es cierto? Y para eso vamos a utilizar el comando AR, que es una manera de juntar ficheros prácticamente, archivar ficheros. Pues como queremos que estos dos ficheros estén en la misma librería, entonces vamos a ponerlo uno detrás del otro para que estén disponibles. Entonces, y podemos ver que explica, ¿no? Que vamos a utilizar el archiver y en esta parte decía exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, pues, vamos a llamar al comando AR y le estamos pasando la opción R y la opción C, ¿no? Cada una tiene su propia función. Entonces dice C, le dice a AR que cree una librería si no existe todavía, ¿no? Entonces una opción vamos a decir, de creación prácticamente, ¿no? Y R dice, le dice a R que el fichero A va a ser actualizado si el fichero existe. Entonces, como queremos hacer esto, tal vez para mejorar nuestra librería, entonces vamos a utilizar estas dos opciones. Como segundo argumento, le vamos a pasar el nombre que nosotros queremos, darle a la librería, y finalmente una lista de ficheros que queremos que se metan dentro del fichero final, que es este punto A. Entonces vamos a ver aquí y hacer eso, ¿no? Entonces agarro y digo AR menos RC, hemos llamado lib static util, punto A, ¿cierto? Porque es estática. Y ahora queremos incluir ¿cuál? El utils.o, el de matemática, y el utils de red.o. Y ahora tenemos nuestro fichero que contiene estos dos ficheros O. Entonces los vamos a borrar directamente porque ya no me sirve, ¿no? Entonces podemos borrar, es simplemente para mostrarles que efectivamente cuando estamos creando una librería, la podríamos, como les dije, copiar y darle a otra persona para que utilice, ¿no? Entonces voy a borrar el O y voy a borrar el ok. Entonces vamos a ver, y aquí pueden ver el tamaño de la librería, que correspondería más o menos a la suma de los dos ficheros, ¿no? Con alguna información adicional, justamente porque es una librería. Y finalmente tenemos que actualizar los índices, porque al hacer simplemente un AR, se ha copiado, pero no está todavía utilizado, porque tiene que generar índices para poder ejecutar. Entonces, para eso vamos a utilizar el runbit, ¿no? Agarro y pongo runbit y le doy el nombre de nuestra librería. Vamos a ver si eso tal vez cambia el tamaño del fichero. No lo ha cambiado, pero ha actualizado los índices para poder utilizar, ¿no? Entonces, ahora nuestra librería está totalmente utilizada. Ok, para demostrarles que es así, voy a crear una carpeta, ¿no? Lo voy a llamar static y voy a mover la librería estática a esta carpeta y voy a mover o copiar la aplicación que va a utilizar nuestra librería, ¿no?
Venir aquí y ahora entro a la... Ah, ¿y qué más necesito? Necesito el punto H, ¿no es cierto? Porque ahí está definido el G. Entonces voy a copiar el common static y ahora me voy a la carpeta static y ahora tengo una aplicación que utiliza la librería, para poder compilar, tiene que saber cuáles son las funciones y ya está la librería lista. Entonces, hay maneras, como esta es una librería, hay maneras de ver las definiciones de las funciones que están declaradas. Eso les dejo a ustedes para que busquen herramientas justamente para ver el índice de las librerías, o de la librería. Y ahora vamos a compilar esta aplicación y este código totalmente binario ya listo para ser utilizado, ¿no? Entonces vamos a venir aquí y tratar de entender cómo se debería compilar. Está por algún lado la librería utilizando nuestro compilador. Ah, aquí parece que no está, pero les puedo decir cómo se hace, ¿no? Voy a venir aquí y ahora voy a compilar la aplicación. Entonces la aplicación es el código C. Le voy a dar un nombre, se va a llamar así. Es aquí, este era un trabajo práctico. Y ahora le digo que utilice la librería estática, ¿no? Okay. Compilo y ahora pueden ver que no he necesitado el código fuente del net, etcétera, y ahora puedo simplemente utilizar la aplicación estática y funciona, ¿no? Porque el código que genera estos resultados están dentro de la librería compilada, ¿sí? Pero, ahí está el pero, o sea, lo que tienen que hacer es hacer que eh, ¿cómo se llama? Automatizar con el make los pasos que les he mostrado, ¿no? Entonces tienen que hacer la separación de qué fichero depende de cuál, poner el target y poner los comandos que hemos ejecutado, el AR y el runly para generar esta librería y compilar el fichero final. Pero, si hago LDD y veo lo que supuestamente es una librería estática, aquí, como pueden ver, me está dando que esta aplicación no es estática, es dinámica todavía, porque está utilizando las librerías dinámicas, los SO, ¿no? De C. Entonces eso ya les dejo a ustedes que busquen cómo realmente se compila o sea, se genera el código para que sea totalmente estático y todo el código de las funciones que utiliza esta librería estén empaquetadas en un solo fichero. Entonces el binario que van a generar aquí debería ser más grande porque va a contener todas las funciones que la aplicación requiere. Entonces, les he dado parte de la solución, pero no toda la solución. ¿Ok? Bien. ¿Se ha entendido alguna consulta? Entonces, lo que tienen que buscar son las opciones que el PCC requiere para generar realmente una librería estática. Inge, una pregunta. Ahora, ¿Cuál es la diferencia entre hacer, digamos, ahora AR-RC y hacer ARRS? AR-RCI, ARRS. ARRS, ¿eso han encontrado en algún tutorial? Sí. Ya. Honestamente, hay que leer el man pages. O sea, no conozco todos los detalles. Puede ser que estas opciones que he indicado ya mejoren
Por ejemplo, aquí podemos buscar el S. ¿No? Tal vez poniéndole el S evita que se necesite el run por ejemplo, no sé. Simplemente hemos seguido lo que indicaba aquí en este tutorial. Entonces, si les funciona, genial. ¿Ok? Justamente es lo que quiero que ustedes hagan, que busquen cómo resolver el problema, ¿no? Ok. Ahora veamos el otro caso, ¿no? Entonces, tenemos el código fuente original, ¿no? Hemos eliminado los .os, y si vamos aquí al tutorial para hacer una librería dinámica, ¿no? Indica que lo que requiere es tener esta independencia de la posición. Entonces, deberían compilar no solo con el "-c", ¿no? Estos son flags para mostrar warnings, errores, etc. Lo importante es este de aquí, ¿no? Entonces, el fpic nos va a generar un elemento o sea, utilizable para librerías dinámicas. Pues bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Y otra vez vamos a hacer a la fuerza bruta a ver si funciona. Entonces estoy compilando todos, estoy pasando el flag pick y directamente todos los ficheros. ¿Ok? Aquí venimos, ya sabemos que de la aplicación no lo necesitamos. Lo voy a borrar. Estamos creando la librería. Y ahora los .os ya están listos para ser utilizados en una librería. Ok, entonces vengo aquí y okay. La dinámica debería hacer esto de aquí, ¿correcto? Entonces ahora le digo que quiero generar una compilación con los .os de la librería, o sea, del network útil, y aquí le vamos a dar un nombre de nuestra nueva librería. Entonces vengo aquí y hago eso, ¿no? sc, -share, olvidado, -off es el output. Entonces el output, y aquí le voy a llamar lib, utils.so. Entonces ya nos es SO. Y lo que quiero es incluir en esta librería, creo que puedo darle directamente uno por uno. Entonces el util.map.o, ¿no? Parecido al A. Pero ahora sí está creando este dynamic utils.so. Me equivoco, share, ¿no? Le pongo share, listo. Ok, entonces ahora tengo mi librería dinámica esta vez, ¿no? Y ahora voy a hacer lo mismo. Voy a crear, no tienen que hacer eso en el Makefile, obviamente, ¿no? Crear carpetas, nada de eso. Simplemente para mostrarles que realmente es una librería. Entonces, creo mi carpetita, copio la aplicación que voy a utilizar, copio el commons y copio la librería en la carpeta Dynamic. ¿Ok? Entonces, Dynamic, y aquí tengo los tres ficheros. Entonces, ahora voy a compilar para poder utilizar esta librería. Entonces voy a hacer sc, ¿no? Le tengo que decir que compile la aplicación. ¿Ok? Y ahora le tengo que decir el camino a dónde está la librería y su nombre, ¿no? Okay. Entonces, para eso voy a utilizar la opción L, y aquí le puedo dar un camino, ¿no? Separado por puntos, por 2 puntos, etcétera, porque pueden haber varios lugares donde está esta librería.
En este caso es en el punto, porque la librería está en la carpeta actual, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, no copio la librería y la dejo en la carpeta anterior, podría utilizar punto punto. Ok. Como he hecho una copia, vamos a tratar con punto punto, no importa. Ok. Y ahora le voy a decir cuál es el nombre de la librería, ¿no? Entonces ahí les había indicado que las librerías tienen la palabra lib, ¿no? Y tienen un nombre, y cuando le pasan la opción -L, tienen que solamente darle la parte del nombre sin el lib, ¿no? Entonces esta parte de aquí. ¿Ok? Eh, Les había mostrado también que hay librerías, por ejemplo, para los pthreads, que se llaman lib, pthread, thread.so, por ejemplo, o también hay la lib, qué sé yo, m.so, para matemática, entonces solamente utilizan este nombre de aquí sin el SO y sin el lib. En nuestro caso, como le hemos llamado a nuestra librería Dynamic Utils, le vamos a poner Dynamic Utils, y ahora le podemos dar el nombre de salida, ¿no? Pues le voy a llamar O de aplique. ¿Ok? Estoy compilando y funciona. Entonces, como han visto, si borro, por ejemplo, aquí le he puesto punto punto, ¿no? Si borro el lib o SO de la carpeta actual y compilo de nuevo, ¿no? Va a funcionar porque está utilizando la. Si utilizo punto, ahí no va a funcionar, no va a encontrar. No existe. Ok. Pues ya tengo ahora mi aplicación compilada. Aplicación compilada. Ahí está. Y ahora puedo hacer LDD para ver los atributos si es estática o dinámica. Y ahí me dice, ok, estoy usando tal librería, tal otra librería que está en este path, que son los estándares, ¿no es cierto? Y aquí me dice lead dynamic static.so not found. O si yo quiero ejecutar como hice anteriormente, no va a funcionar. Esto es lo que se ve. Pues aquí dice, no puedo encontrar la librería. Por eso, como indica el tutorial aquí, ¿no es cierto? Para utilizar librerías dinámicas hay que definir la variable de entorno library path, ¿no? Donde, como en este caso está en el punto, o sea, la carpeta punto, puedo darle el camino exacto al lugar, ¿no? Entonces ahí tengo que redefinir. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, como no tengo en esta carpeta la librería, si no está en el punto punto, pues voy a definir export ld library path, path igual, pues le voy a decir punto punto, dos puntos, dólar, ld library path, perdón, ahora sí. ¿No? Entonces estoy definiendo y si hago un eco de dólar ld library path, ahí me dice punto punto, dos puntos, nada, porque esto estaba no estaba definido anteriormente. Entonces, se redefine en general, como les mostré con el path también, se pone un nuevo path, se utiliza el contenido de la variable anteriormente seteada, porque si no lo van a perder. Entonces, en este caso parece que no tenía nada, porque por defecto el sistema va a ver en las carpetas donde están definidas las librerías estándar, ¿no? Como es esta una librería propia nuestra, ¿no? No va a ir a ver en estos paths que están aquí, en el lib, x, que está definido directamente en el sistema operativo.
Ok, entonces ya tenemos ahora la variable y vamos a ejecutar nuestra aplicación, ¿no? Y funciona. Ok, entonces creo que ahora está mucho más claro. Como les decía, me van a disculpar un poco la velocidad con lo que les expliqué esto. Pues ahora sí, creo que se ha entendido bien cuál es la diferencia entre los dos tipos de librería y ahora tienen que automatizar todos estos pasos que hemos hecho uno a uno en el Makefile, ¿no? De manera que podamos crear de una manera muy sencilla y ejecutar y compilar viendo las dependencias de cada uno de los ficheros. ¿Preguntas? Ok. Si no hay preguntas, vamos a avanzar un poquito en eh, cómo se manejan ahora los procesos dentro de un sistema Unix. Ok, entonces, ya habíamos visto el día de ayer cuando habíamos creado ese pequeño programita que imprimía su propio Process ID, ¿no es cierto? Y cuando íbamos a ver en el /proc, esa carpeta que tiene mucha información sobre los procesos, podíamos ver el estatus y ahí ya nos habíamos adelantado un poquito donde decía que había una información en el PCB sobre quién es el padre del proceso, ¿no es cierto? Entonces, la estructura de los procesos en Unix es un árbol que va a tener una sola raíz, de las cuales van a eh, tener o va a tener una serie de procesos hijos, ¿sí? Y ese proceso root tiene el número 1. ¿Sí? Entonces, el proceso root va a ser creado cuando el sistema operativo va a bootear y es prácticamente el lugar donde comienza toda la ejecución de todo el sistema operativo y los programas del usuario. Entonces, obviamente, muy crítico este proceso, ¿no? Ese proceso root se denomina init. Y como les he indicado, en la parte teórica les muestro lo que dice la teoría, pero en la parte práctica les voy a mostrar exactamente cómo está realmente en Linux. Hemos visto que hay diferencias, por ejemplo, para los estados, etcétera, ¿no? Pero el diseño original en Unix convencional, vamos a decir, el estándar es este proceso llamado init. Ok. Entonces, todos los procesos que van a venir después van a ser creados por este proceso inicial. Y cuando nosotros utilizamos una consola del tipo terminal que estamos utilizando, para poder acceder a la terminal como tal, o sea, al interfase texto de la consola convencional, se va a crear un proceso que se llama getTTY, ¿no? Este TTY viene del terminal, ¿no? Que es el que va a iniciar la sesión con la que el usuario puede interactuar con el sistema operativo. ¿Sí? Y van a haber varios de estos, ¿no? De acuerdo a la necesidad de cuántas veces uno se puede conectar al sistema. Hemos visto que yo puedo abrir varias terminales, pues voy a tener seguramente varios de estos TTY abiertos, y cuando yo hago el login, o sea, me conecto a la máquina, tengo que tener mínimamente una manera de interactuar con el sistema operativo. Si no hay toda la parte gráfica, ustedes bootean una máquina Unix, mínimamente van a tener un shell con la terminal para poder interactuar y poner los comandos, etc. ¿No? Entonces, ya les había mostrado que en el fichero etc password
¿no? Ahí estaba definido cuál es el shell que se va a crear cuando el usuario se conecta. En el caso de nuestra distribución es un bash. Pero ustedes pueden definir para que sea SH o cualquier otro shell. Ok, entonces, estos serían los, vamos a decir, la base para poder interactuar con el sistema, ¿no? Y obviamente existen otro grupo de procesos, porque estos están dirigidos a la interacción manual a través del shell con el usuario, que pueden ser creados por este proceso root, ¿no? Para obtener, por ejemplo, partes del sistema, funcionalidades del sistema operativo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver aquí más o menos cómo sería dentro de la jerarquía ya. Entonces aquí tenemos el init, van a ir creándose los get igual, y aquí aparece la noción de creación y ejecución de un proceso, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, el fork va a ser el system call de base para crear un nuevo proceso que va a utilizar esta relación padre e hijo. Entonces el init va a ser el padre y cuando hace un fork va a crear un hijo. Y el exec va a ser la manera de asociar a este nuevo proceso el código que tiene que ejecutar el hijo. El padre va a seguir funcionando de manera estándar y el hijo tiene que tener una nueva funcionalidad, ¿cierto? Que es diferente a lo que es el padre. Bien, entonces cuando ya tenemos el proceso getPty y el usuario se loguea, entonces ahí va a generarse una ejecución, un exec del proceso login y va a crearse el shell. En este caso puede ser el bash, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos el shell ya listo para empezar a interactuar con el usuario. Entonces el usuario va a empezar a poner comandos, ¿no? ls, rm, makedir, etc. Cada vez que el usuario interactúa y pone un comando en la línea de comando del terminal, cuando aprieta Enter, lo que hace ese Enter es hacer un fork y ejecutar con exec el programa que el usuario ha puesto en la línea de comando. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros ejecutamos, por ejemplo, el app.out que hemos compilado, ¿sí? En realidad se está creando un nuevo proceso, por eso, en nuestro caso, si este tiene, por ejemplo, el getID, ¿no? Va a imprimir el ID de este nuevo proceso. Ok, entonces se ejecuta, termina y va a volver cuando termina, a darle la mano para que el usuario pueda ejecutar otro comando. Por eso es que cuando les había mostrado el día de ayer, que ponía, por ejemplo, un sleep aquí o algo así, se quedaba y no me daba la mano, ¿no es cierto? No podía lanzar o ejecutar otro programa o crear otro proceso. Entonces tengo que esperar a que el programa termine para que otra vez yo pueda interactuar con el sistema, ¿no? Bien, entonces podemos ver que todo programa que es ejecutado a partir de un shell, en realidad el shell, como está usando un fork, es el hijo del shell mismo. Entonces el shell va a ser un programita un poco especial que hace una combinación de fork más exec para poder ejecutar un nuevo comando. ¿Ok? Adicionalmente, como habíamos visto el día de ayer también, nosotros podríamos parar el programa, ¿no? Entonces, de cambiar de estado, habíamos hecho un control Z, y este A.out se quedaba suspendido, ¿no es cierto? Y ahí
sí volvía la mano al usuario, ¿no es cierto? Entonces podía ejecutar varios procesos. El día de ayer, por ejemplo, ejecuté varios .outs y los puse en suspenso, ¿no es cierto? Entonces puedo tener varios en la lista de espera y el shell va a seguir eh, permitiéndome interactuar con el sistema, ¿no? Entonces, eso muestra que no es necesariamente, vamos a decir, que yo haga un fork y se cree esta relación de bloqueo. Yo puedo ejecutar programas que están separados del padre, ¿no? Entonces, creo el hijo y puedo hacer que el hijo vaya por su lado, ¿no? Siempre va a haber la relación padre-hijo, pero no es necesario que termine el hijo para que el padre pueda continuar ejecutando, todo lo contrario, simplemente un caso especial. ¿Se ha entendido esto? ¿Alguna consulta? Muy bien. Ok, antes de ir al fork, veremos una ejecución para que se entienda un poquito mejor esto. Entonces, voy a utilizar el pequeño proceso del día de ayer, ¿no es cierto? Pero el programa que hemos hecho el día de ayer, que como recuerdan, imprimía el Process ID y simplemente se ponía en sleep, y run, etc. ¿Ok? Entonces ahora yo quiero ver si efectivamente el sistema Linux que estamos utilizando tiene esta jerarquía de procesos, ¿no? Eh, entonces, el shell, el bash que está aquí ejecutándose, con el que estoy interactuando yo, ¿no? Debería ser el hijo de un proceso de login, y el proceso de login debería ser un hijo de un getPty, y el proceso de getPty debería ser el hijo de un init con el identificador 1. ¿Correcto? Bien. Entonces, como sabemos que la cabeza de todo es el proceso 1, iremos a ver el estado del proceso 1, porque el proceso 1 debería estar ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ver el estado del proceso 1? ¿Quién se acuerda? Y como saben, participación vale puntos. ¿No se acuerdan cómo vimos los atributos del proceso el día de ayer? Sí, Elian. Si no me equivoco, era un archivo de texto en una carpeta que se modificaba cada vez, pero no me acuerdo cuál era exactamente. Correcto. Era en Linux, eso es particular a Linux, es la carpeta proc de los procesos, el número del proceso y ahí había esta, ¿no? Entonces, si vamos a abrir eso, ok, entonces efectivamente eh, el proceso, en este caso, es llamado system D, entonces no es init como tal. Y aquí podemos ver que el ID es 1 y el parent ID es 0. Ajá, entonces hay un proceso 0 adicional. Bien. Ahora, ¿cómo haría yo para poder
buscar esta jerarquía paso a paso, ¿no? Eh, partiendo del shell. Entonces, lo que estamos queriendo hacer, les recuerdo, en la teoría dice, tenemos un init, tenemos un getTTY con un ID dado, tenemos un login, tenemos un shell y estamos aquí, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo yo podría obtener, por ejemplo, el ID de este shell donde estoy ejecutando? ¿Alguna idea? Por ejemplo, tenemos la libertad de hacer un programita o modificar el programa que tenemos. No se olviden que cuando ejecutamos a partir de este shell un programa, ¿no es cierto? Este es el punto out, por ejemplo, se ha creado un nuevo proceso. Entonces, lo que estoy queriendo saber cuál es el ID de shell. Entonces, ¿qué hago? ¿Alguien? Una vez más, tengo mi pequeño programita aquí, ¿sí? Y he utilizado el getPID para saber cuál es el ID de este programa. ¿Sí? Pues, ¿cómo hago para saber el ID del shell? ¿Nadie? Vamos a volver a las diapositivas y vamos a ir a la parte donde hemos visto el get ID. Ahora sí, bien encontrado. En esta diapositiva está la solución. Inge, disculpe, ¿el ID de qué dijo? Quiero saber el ID del shell. Este de aquí. O sea, estoy aquí en mi shell y estoy ejecutando programas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo obtener el ID del shell que va a ejecutar el programa A.out?
Nadie. A ver, otra vez, volvemos aquí. Tenemos una jerarquía. Estamos aquí y estamos ejecutando el a.out. ¿Correcto? Pero yo quiero saber el identificador, el process ID del shell. Entonces, ¿cómo hago? Tal vez el get PPID del A.out. Exactamente. Puntos extra. Efectivamente, como el shell es el que va a crear el nuevo proceso, cuando ejecutamos el PID, perdón, el a.out, el PID me da el PID del proceso, pero el PPID es el Parent Process ID, me está dando quién es el padre. Entonces vamos a utilizar ese, ¿no? Entonces vengo aquí y simplemente para ver que es el mismo interfaz, es lo mismo, ¿no? Entonces aquí me dice, simplemente le paso le llamo sin ningún argumento, entonces voy a hacer eso, ¿no? Entonces voy a cambiar mi pequeño programa y le digo que int ppid es igual a get ppid. Listo. Y vamos a imprimir printf parent id es 300 de n ppid. ¿No? Entonces ahora compilo y ejecuto. Okay. Entonces aquí puedo ver ahora el parent ID que es 3810 y el ID del proceso es 6000 algo. Si paro con control C y vuelvo a ejecutar, entonces aquí puedo ver que efectivamente ha cambiado el ID del nuevo proceso, pero el padre sigue siendo el mismo. Entonces ahora ya tengo el ID del padre. ¿Sí? Genial. Entonces ahora puedo ir explorando, por ejemplo, cuál es la jerarquía, ir reconstruyéndola, ¿no es cierto? Entonces, si vengo aquí y hago, por ejemplo, un mod rock 38.000, 1810, status. ¿Okay? Aquí tenemos ahora, este es el a.out, su padre es el shell, y efectivamente es un bash, ¿no? Se nos confirma que es exactamente ese proceso. Perfecto. Entonces aquí tengo el ID y ahora tengo el parent. Y el parent es 3809. Entonces su padre de este es el proceso 3809. Vamos a ir a ver al 3809. ¿Okay? Entonces aquí el padre es un SSHD y esto es porque me he conectado a esta consola a través de SSH. Entonces tal vez no ha sido una buena idea mostrarles en este shell. Mejor haremos este de aquí porque este está directamente conectado ¿cómo se llama? Es un shell creado directamente desde el sistema. Voy a volver a media, share,
Aquí tengo otro. Listo. Entonces ahora voy a ejecutar. ¿No? Y ahora, ok. Entonces volvemos a hacer. Mil disculpas. Aquí tenemos el a.out con identificador. No nos interesa mucho, lo que nos interesa es reconfigurar esto, ¿no? Entonces aquí tenemos el 1612. Perfecto. Entonces voy a hacer un mod de prop 1612 status. Ok, entonces correcto, es un bash. Y el padre es 1602, ¿no? 1602. Vamos a ver quién es el padre. Ok, entonces un meta terminal, ok, y su padre es el 1205. Terminal, entonces sería más o menos el getPty que hemos visto en la teoría. Y aquí tenemos el padre 1250, ¿no? Ok, 50. Y es un panel. Su padre es el 893. Y es un mate session 175. Un light DM 828. El 1. Ajá, hasta aquí llegamos a ver. ¿Listo? Y vemos el 1, que es el system D, que es más o menos el init que hemos visto en la teoría. ¿Bien? Ok, entonces, para llegar a nuestro programa pueden ver que tenemos unas ramas bastante grandes y eso es por la particularidad de este sistema operativo, ¿no? O sea, el sistema D lo que está haciendo es crear toda la parte gráfica con el LightDM y después hace, etcétera, etcétera, para llegar al bash. Ok. ¿Será que podemos ver el proceso cero? Porque aquí el padre es, de este proceso 1 es el 0. Vamos a ver si hay es 0. Y no hay. Ok, entonces, el proceso 0 en Linux es el proceso del scheduler. ¿Ya? Es un proceso especial. Y de ahí recién comienza el system D, que es el 1, y de aquí es toda la jerarquía, ¿no? Que sería como les decía, el equivalente al init. Este es el proceso principal. ¿Se ha entendido? ¿Alguna aclaración con respecto a esto? Ok. Entonces, hay herramientas para ver los procesos de un sistema. Les había mostrado el top, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el top, por ejemplo, puedo ver los estados, no todos los estados de Linux. Entonces, tenemos el zombie, tenemos el stop, sleeping y el run, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hay un solo proceso que está utilizando el CPU, porque es una máquina con un solo CPU, en este caso.
Hay varios que están esperando en modo sleeping. Y aquí tenemos el ID del proceso. En este caso, creo que no tenemos el parent, pero sí hay otra manera de ver la lista de procesos con el comando PS, ¿no? Entonces, si yo hago man PS, entonces aquí me dice que me da un reporte de los procesos que está utilizando, ¿no es cierto? Entonces aquí indica algunos parámetros y como hay diferencias entre lo que es POSIX y lo que es BSD, ya les había mostrado la historia de Unix, ¿no es cierto? Habían diferentes ramas. Entonces aquí hay una pequeña diferencia, algunos utilizan el signo menos, otros no. Y por ejemplo, si yo hago, ejecuto PS menos EF, vamos a ver, PS menos EF, ¿no? Aquí hay, me da la lista completa de todos los procesos. Y si vamos a ver el header, fíjense, aquí sí tengo ¿cómo se llama? El parent. Ajá, pero fíjense aquí, el process 1, que tiene parent 0, en realidad es el init, ¿no? Y cuando hemos visto ya el estado del proceso, tenía otro nombre. Entonces, ese systemd en realidad es el proceso init que está en la teoría. El 0 es particular, como les he dicho, porque en Linux, cuando se bootea, hay el scheduler, que es el que va a lanzar el proceso número 1. Y si vemos, por ejemplo, cuáles son aquí tenemos otro proceso, kthread D, ¿no? Que es un proceso para manejar ¿cómo se llama? Los threads del sistema operativo, ¿no? Entonces, este también es hijo del proceso número 0, ¿no? Y ese es el ID número 2. Y aquí podemos ver que hay muchos que van a ser hijos del número 2, y seguramente hay varios que van a ser hijos del número 0, etcétera, etcétera, ¿no? O del 1 en este caso. Ok. ¿Alguna consulta? Ok, entonces ahora vamos a ver cómo se crean procesos de manera programática. O sea, vamos a llamar al call system para poder crear un nuevo proceso. ¿Y cuál es la idea? Entonces, el system call fork lo que hace es crear un nuevo proceso y obviamente detrás está su PCB y todo lo que hemos visto. Y cuando uno invoca en un programa en C el system call fork, después de la ejecución del fork, se van a crear dos procesos idénticos. Prácticamente lo que hace el fork es agarrar la memoria del padre y copiarla con todo su contenido, etcétera, como proceso hijo. ¿Sí? Pero estas copias idénticas se van a ejecutar de manera completamente independiente. Entonces, cada uno de ellos va a tener su propio contador de procesos, el PC. ¿Sí? Ok. Y cada uno va a tener su process ID diferente. Entonces, el fork, no se olviden, una copia del proceso, de la memoria del padre, y cuando se retorna de la ejecución del fork, tenemos dos procesos corriendo, uno independiente del otro. Entonces, si en el código del padre o del hijo ejecutamos get PID, o sea, para tener el ID del proceso, cada uno va a tener su propio identificador. ¿Sí? El hijo
va a heredar todos los privilegios y los recursos del padre. Entonces, si por ejemplo el padre tiene abiertos ficheros o algún tipo de información, ¿no es cierto? Todo eso va a pasar también al hijo. Es por eso que hay que tener cuidado cuando veamos ya la parte de programación en manejar esto de manera correcta, ¿no? Y el que llama, obviamente, es al system call, al fork, que es el padre. Ok. Entonces, ¿cómo veríamos esto de manera visual, ¿no? Entonces tenemos el padre, hay un llamado fork, se crean las dos copias en memoria, y como pueden ver, en la instrucción, o sea, aquí tenemos un PC del padre, y aquí tenemos un PC del hijo, del child. Y los dos se van a ejecutar uno a su ritmo, pero el identificador del padre y del hijo van a ser diferentes justo después del llamado. Ok. Aquí está entonces el system call. Tenemos el include correspondiente, nos devuelve un ID. Y ahora aquí, atención, ¿qué devuelve el fork? ¿No? Entonces, ya sabemos que cuando hay un error va a devolver -1, pero. En el padre, el fork me devuelve el ID del hijo. ¿Sí? Entonces, cuando el padre ejecuta el fork, el hijo es creado y va a ir por su lado. Entonces, inmediatamente después yo puedo testear el valor que ha devuelto el fork, tanto en el padre como en el hijo, porque es exactamente el mismo código, es una copy-paste. ¿Sí? Entonces, en la instrucción que devuelve el fork, yo puedo testear qué es lo que ha retornado el fork. Entonces, si es el código del padre, voy a obtener el ID del hijo. Y si estoy ejecutando el código del hijo, el valor de retorno de fork es 0. Y de esa manera yo puedo saber si estoy ejecutando código del padre o código del hijo. ¿Se ha entendido? Lo repito de nuevo. ¿Todos se entendieron? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora veamos un ejemplo ya con código. ¿Sí? Tengo el ID del padre. Entonces, estoy ejecutando el código normal del padre. Ahora hago un fork. El fork, ya sabemos que copia el mismo código y tengo exactamente lo mismo que se va a ejecutar 2 veces. Entonces, el valor de retorno va a ser el process ID y en los dos casos, la instrucción siguiente a la llamada de fork se va a ejecutar, tanto en el padre como en el hijo. Entonces, ahí puedo testear el código del padre o del hijo, ¿no? Entonces, si es 0, yo estoy seguro que ese es el proceso hijo. ¿Sí? Entonces, este código de aquí se va a ejecutar únicamente en el child. ¿Sí? Y el else va a ejecutarse en el padre. Una vez que termina el padre y el hijo, este código se va a ejecutar en ambos. Entonces, la única parte exclusiva, vamos a decir, es la que está rodeada del bloque del if. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo en el hijo? En el hijo, como yo no sé cuál es el ID del hijo, entonces puedo volver a llamar al getPID. Y ese me va a imprimir el ID del hijo.
nuevo proceso, ¿correcto? Entonces aquí imprimo el ID de el valor, perdón, del PID, este va a ser 0. Aquí me va a dar el ID del padre, porque estoy heredando, ¿no es cierto?, los atributos. Y aquí, como he pedido el ID del hijo, entonces voy a imprimir el valor del... aquí está, aquí hay un pequeño error, porque este código de aquí debería estar en el padre, ¿correcto? Para saber cuál es no, aquí está. Está bien. Y en el padre, ¿no? Ha creado el proceso. Le damos un pequeño tiempo con un sleep, simplemente para que termine de crear el proceso. Y aquí puedo imprimir el PID, bueno, aquí va a ser 0, ¿correcto? No, perdón. Claro, el padre, el PID es el process ID del hijo, ¿correcto? Y aquí el parent ID va a ser su propio ID del padre. ¿Sí? Y una vez que el padre y el hijo terminen, ambos van a imprimir terminating process. Ok. Entonces ahora vamos a, perdón, quiero mantener esto. Vamos a ver este código directamente en la consola. Ok, entonces, el código que voy a mostrar está en el Git. Entonces, si ustedes han hecho el Git clone, ¿no es cierto? Entonces aquí tienen la carpeta que han hecho git clone, entonces ahora pueden hacer un git pull y va a jalar el nuevo código que he subido con el ejemplo del fork, ¿no? Entonces simplemente en la carpeta donde hicieron su clone, hagan git pull y ahí tendrían todo el código disponible. Ok, entonces aquí tengo un poco de código, he hecho un pequeño makefile a la rápida simplemente para poder automatizar la compilación de cada uno de los ejemplos, ¿no? Y el primer ejemplo es el father-son, ¿no? Que es el código que acabamos de ver en la diapositiva. Ok, entonces, estoy viendo, lo que quiero ver es cuál es el valor de el PID en el padre y el hijo, ¿no? Entonces vamos a compilar este código. Voy a hacer make father-son. Ok, y ahora ejecuto. Perfecto. Entonces ahí pueden ver que efectivamente después del fork se han creado dos procesos y se ha ejecutado el proceso hijo, porque he puesto un sleep en el padre, ¿no es cierto? Donde el ID retornado por el fork es 0 para el hijo. El hijo tiene el ID del padre que ha sido heredado por la variable, y el ID del hijo es solicitado a través del getPID, ¿no? Entonces aquí tenemos el ID. Entonces efectivamente el ID del hijo
directamente es el PID que le ha devuelto el fork al padre. ¿Sí? Y el ID del padre es el interior. Y como pueden ver, el código que viene después es ejecutado por los dos procesos, padre e hijo, porque el código ya es exactamente una copia. ¿Okay? Entonces podemos, por ejemplo, modificar un poquito esto. Y aquí le vamos a poner un sleep de 5 segundos, por ejemplo. Okay, pues ya se ha ejecutado el hijo terminado, y el padre toma todavía tiempo para continuar. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver qué se puede hacer con esto. Porque si está haciendo una copia simplemente y el padre ejecuta exactamente el mismo código, ¿cómo es posible que Unix esté basado en forks y ese fork me permita ejecutar cualquier código? Entonces hay ahí algo interesante que va a suceder. Entonces, como han visto, el padre y el hijo han ido a su ritmo, etcétera. Entonces, existe otro system call que va a ser el wait. Y este wait espera a que el hijo termine, ¿no? Entonces, el padre puede crear al hijo y esperar que una vez que ha terminado recién pueda continuar su ejecución. ¿Sí? Cuando uno llama al wait, le va a devolver el hijo que termina, el ID del hijo que termina, ¿no? Pues ya se pueden imaginar aquí que puedo crear tal vez varios forks, hacer varios forks, ¿no? Y tal vez puedo esperar a un hijo en particular, etcétera, ¿no? Pues porque hemos visto que un proceso puede en realidad crear varios hijos. Ajá. Ya hemos visto que los procesos devuelven un código de salida, ¿cierto? Un exit code. Ese exit code va a ser registrado en el sistema operativo y nosotros le vamos a pasar como argumento a el wait el lugar en la memoria donde queremos que el valor de salida del hijo sea puesto, ¿no? Entonces ahí ya se puede más o menos imaginar que estamos hablando de punteros, ¿no? Porque cuando reservamos la memoria y llamamos a una función y queremos que recibir el valor o que la función escriba algo en el lugar de memoria donde le hemos dicho, lo más fácil es pasarle un puntero, ¿no? Entonces le vamos a pasar un puntero y una vez terminado el exit, cuando termine el proceso, entonces ahí vamos a obtener el valor, el exit code del proceso que termina, ¿no? Ese valor va a ser puesto en dos bytes. Entonces hay que un poquito manejar cuál es el byte de mayor peso, etcétera, pero para eso tenemos macros que nos van a permitir leer estos valores, ¿no? Y como ya sabemos, si llamamos a wait y ocurre un error, ¿no es cierto? Nos va a devolver -1 y podemos ver el error en la variable per no o utilizar el error que ¿no? Entonces, ¿cuál es el interfase del system call que vamos a utilizar? Es incluir el wait.h en la carpeta sys. ¿Y qué es lo que tenemos que mandar? Aquí está, es un puntero hacia un entero, ¿no? Y en el status, el system call va a poner el valor de salida del proceso.
Otro, otro system call parecido, aquí está en realidad esperando a cualquier hijo, y el valor del hijo que ha terminado va a ser el que me va a devolver el wait. Pero si yo conozco el ID del hijo en particular que quiero esperar, entonces ahí puedo utilizar wait PID. Directamente le paso como argumento el ID del hijo que estoy esperando, ¿no? Entonces eso, dependiendo qué es lo que queremos hacer. Ok. Entonces aquí viene ya la parte de cómo hacer que un proceso pueda ejecutar otro código, vamos a decir. ¿Sí? No se olviden que el fork hace una copia del padre idéntica en el hijo. Entonces, si yo, por ejemplo, ejecuto mi shell aquí, si vuelvo aquí, ¿no? Entonces, el código del shell mismo me da la posibilidad de yo ejecutar, por ejemplo, el comando ls. ¿Sí? El comando ls es un programa compilado, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo que hace es abrir el file system y ver los ficheros que hay y bla, bla, bla. Entonces, este es un programa. Hemos dicho que el fork, perdón, el shell, ¿no es cierto? Cuando nosotros ejecutamos, en este caso, el comando, por ejemplo, ls, está haciendo un fork. Entonces, cuando el shell hace el fork, el hijo sería otro shell. ¿Están de acuerdo? Porque es una copia del padre. Ajá. Entonces, si el hijo es otro shell, debería funcionar como un shell. Entonces, aquí el hijo debería ser un shell. Y lo es. Pero, ahí viene el pero. ¿Cómo hago yo para que se ejecute no el shell, sino el ls o cualquier comando que yo pongo aquí en la línea de comando? Entonces, ahí viene el tema del exec. Entonces, ¿qué es lo que hace el exec? Lo que va a hacer el exec es ejecutar en el hijo el programa que yo le paso como argumento. ¿Sí? Entonces, si bien digamos, el fork me copia completamente el proceso del padre, entonces, en principio aquí tengo otro shell, en el hijo, al ejecutar el system call exec, puedo ejecutar otro programa compilado y de esa manera se va a, me va a permitir ejecutar otra cosa que el código del padre. ¿Ok? ¿Se ha entendido eso? Okay. Entonces, el exec lo que hace es cargar el código de un programa en el proceso actual. ¿Sí? Al cargar un nuevo programa, lo que está haciendo el exec es sobrecargar el proceso con el código nuevo. Y aquí hay algunas utilidades. Por eso es importante que entiendan que hay varios tipos de exec, ¿no? Exec, vamos a decir, es el término genérico. Entonces hay el exec L, el exec LE, perdón, el exec LE, el exec L chica, el exec P, LP y el exec LP. Entonces cada uno va a tener su propia particularidad. ¿Sí? Uno de ellos va a ser el exec DT. ¿Y qué es lo que le tenemos que pasar como argumento? Recibe un puntero a carácter, eso ya sabemos que es un string, ¿correcto?
Y dice que recibe el camino prácticamente a el programa que tiene que ser ejecutado. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en mi programa quiero ejecutar el comando ls, puedo hacer un for, entonces va a crear el nuevo proceso del hijo, es una copia idéntica del padre, y en la parte del hijo puedo llamar a el exec, y aquí como argumento le voy a pasar cuál es el programa que quiero que se ejecute en el proceso hijo. Y como segundo parámetro, le voy a pasar cuáles son los argumentos que quiero pasarle al programa que está apuntando por FAC. Entonces, por ejemplo, si yo hago un ls-al, y eso es lo que quiero ejecutar en el proceso hijo. Entonces, el programa que quiero ejecutar, el comando es ls, ¿correcto? Este es el programa. Y este programa es un programa binario. Entonces, tengo que darle el camino al programa ls. Y en la lista de argumentos, tengo que pasarle, en este caso, un argumento que es -al. ¿No? Y si tengo más argumentos, le voy a pasar el número de argumentos. Entonces, ya hemos visto el día de ayer que los argumentos en el main, por ejemplo, tenían exactamente esta estructura, ¿no? Una lista es un vector con cada uno un string, y cada string tiene la lista de argumentos. Exactamente lo mismo, pero en este caso estoy queriendo ejecutar un programa externo, por eso el exec, donde le voy a pasar los argumentos, o él o los argumentos, para que se pueda ejecutar. ¿Ok? ¿Se ha entendido? Sí, Perfecto. Ok, entonces ahora nuestra intención detrás, por eso les estoy mostrando poco a poco cómo se maneja el tema del fork y el exec, es entender como un elemento sencillito cómo funciona nuestro shell, ¿no? Entonces el shell hemos visto que es un programa que crea nuevos programas y permite ejecutar nuevos programas. Pues con todo lo que les estoy mostrando, se puede implementar de una manera relativamente sencilla un shell propio que hace esta combinación del fork con el exec. Ok, entonces, para hacer un shell, requerimos un programa que pueda leer los datos de la línea de comando, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir en el shell ls-al. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Es ejecutar con un exec el comando ls y pasarle los parámetros. Entonces, necesito algo que lea el texto que estoy escribiendo, ¿no? Entonces, ya les había mostrado el scanf, ¿no? Que hacía algo similar. Entonces, aquí vamos a ver que el getS permite leer la secuencia de caracteres del teclado, o sea, del standard input, ¿no? Hasta un \n, o sea, hasta un enter. Cuando el usuario apriete enter, entonces el getS va a leer todos esos caracteres. Y como resultado me va a producir un string donde le va a eliminar el \n, o sea, el enter que ha puesto el usuario, y el \0, que ya sabemos que es un fin de carácter. ¿Sí? Entonces, este pequeño programita que tenemos aquí, que lo tienen en el Git, es lo que está haciendo, está reservando 255 caracteres en un buffer, ¿sí? Y aquí está leyendo, ¿sí?, lo que el usuario está escribiendo, y una vez que ha apretado Enter, simplemente está mostrando
en el, ¿cómo se llama? En la consola, lo que el usuario ha escrito. Entonces, bastante sencillo, como pueden ver. Y aquí tenemos otros alternativos, el FGTS o el scanner que podríamos utilizar. Ok. Entonces, ahora vamos a tener un pequeño ejemplo basado en nuestro ejemplo anterior del fork, donde vamos a combinar todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, aquí tengo el fork. Entonces, estoy creando un proceso, ¿cierto? Entonces, tengo en este caso, mi a.out o mi pequeño programita. Hago un fork, se copia el código en el chat. Perfecto. Y este código de aquí va a ser el código que se va a ejecutar en el hijo. Ok. ¿Qué estoy haciendo en el hijo? De acuerdo al exec que yo utilice, entonces hemos visto que hay 5 tipos de exec. Y ahí vamos a jugar un poquitito, es lo que les voy a pedir que hagamos en la última media hora que tenemos, ¿no? Que jueguen un poquito con los exec para ver su comportamiento. Entonces, en este ejemplo, ¿ya? Vamos a ejecutar un programa y por el tipo del exec, todo lo que viene después de aquí nunca se va a ejecutar. Entonces, el exec LP tiene la particularidad de eliminar, o sea, reemplazar completamente el código del proceso con el código, con el programa que nosotros le estamos pasando como argumento. ¿Sí? Entonces, en el hijo, si nosotros le decimos, por ejemplo, ejecuta el LC, este exec va a ejecutar solamente el programa y este printf que viene aquí después ya no va a ejecutarse. Como les decía, si utilizan el otro, sí va a ejecutar y una vez que ha terminado va a poder continuar y después, como hemos visto, todo el código del resto del programa. Entonces, este de aquí es bastante radical porque reemplaza. Aquí estoy haciendo el getS, ¿no? Entonces, comienza el programa, leo algo, un comando que el usuario está escribiendo y ejecuto en el hijo ese programa. ¿Ok? Y en el padre, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar un segundo para darle chances de iniciar el proceso. Y aquí voy a esperar en particular el ID del hijo, ¿no es cierto? Porque el fork me está devolviendo el ID del hijo. Entonces, si hago un wait normal, entonces va a esperar a cualquiera y me va a devolver el terminal. En este caso voy a hacer esperar al hijo y una vez que ha terminado, entonces va a poder continuar y el padre va a terminar. ¿Ok? Vamos a intentar y como puse aquí, vamos a tener warnings. Entonces, lo que van a hacer en los minutos que quedan es tratar de resolver esos warnings para poder ejecutar este ejemplo. ¿Okay? Entonces, les voy a pedir, por favor, que hagan un git clone, o perdón, un git pull, y aquí tenemos los pequeños ejemplos. Entonces, tienen uno que se llama forkway.c, que es el ejemplo que les he mostrado. Entonces, si hacemos make forkway, ¿sí? Nos da warnings, vamos a tratar de resolver. Como son warnings, de todos modos seguramente va a funcionar. Entonces vamos a ver el funcionamiento.
Entonces, por wait. Ok. Entonces aquí está esperando que yo le dé el comando que va a ejecutar, ¿correcto? Entonces le voy a decir, por ejemplo, ls. Y efectivamente ha ejecutado el comando ls, me ha mostrado el output y ahora el padre ha esperado que el hijo termine, ¿cierto? Y una vez que ha terminado va a indicarme que el hijo ha terminado y va a terminar. Pero, como han podido ver, el fork wait, el código que está después del exec LP, ¿no? Nunca se va a ejecutar. ¿Ok? Entonces, lo que les voy a pedir es que dos cosas. Corrijan los warnings, tanto de este que de este de aquí, para que no tengan ningún error. Y después vean en el man exec, ¿no? Los diferentes ejemplos. Y vayan intentando uno tras otro para entender las diferencias que existen entre cada uno de ellos. ¿Ok? Y al primero que logres resolver esto, el warning este y el warning de aquí, me avisan por chat privado y van a tener puntos extra. Si alguno tiene dificultad con el Git, me avisa, pero en principio deberían haber accedido sin ningún problema a el código, ¿no es cierto? Que les he mostrado. Voy a hacer lo mismo que ustedes y después comparamos resultados. ¿En que podría postergar la entrega del trabajo para el día lunes, o sea, de la práctica uno, por favor? Sí, que por favor, si se puede. Ok. Vamos a postergar mañana, pero les voy a dar el enunciado del siguiente.
o dependiendo cómo avanzamos. Ok, Inge, está súper. Necesitamos, bueno, al menos a mí me faltan que investigar un poco más. Hay algunas instrucciones y cosas que me faltan hacer y entender. Y pues bueno, muchas gracias, Inge. Muchas gracias, Inge. Gracias, sí. Gracias, ingeniero. Gracias. Para resolver lo que les estoy indicando, no se olviden, pueden buscar en internet también.